Bueno, y ahora vamos a escuchar a Jorge Castro, analista internacional. También inicialmente la conversación es sobre el Papa y después sobre cómo está el mundo y cómo la Argentina se debe posicionar frente a esta nueva geopolítica. Sobre Francisco, obviamente, él dice que irrumpió su liderazgo a nivel internacional y cambió las relaciones de fuerza. Hoy el Vaticano tiene una voz y una presencia muy fuerte en el escenario internacional, ¿no? Y esto modifica la geopolítica a nivel mundial. Una modificación que ya también se había producido desde el punto de vista económico, porque el 60% del crecimiento del mundo en el último año está aportado por los países emergentes, no por los países centrales como pensaba anteriormente. Y de ese 60%, el 50% del crecimiento mundial lo está aportando China con la gran revolución social que está produciendo. Después le sigue la India y Brasil. Bueno, hay un mundo diferente, hay un mundo multipolar. Los países que antes eran emergentes ahora se transformaron en actores esenciales en esta nueva forma que ha tomado el mundo. Y los países centrales no van a volver a tener el liderazgo que tuvieron antes. En todo este mundo está inserta la elección de Francisco y está la voz del Vaticano. Esta es la palabra de Jorge Castro, quien inicialmente comienza a hablar sobre el impacto de la elección de Francisco a nivel mundial. Así es, y sobre todo respecto a la acción de la Iglesia Católica en América Latina. El viaje de Francisco a Brasil ha tenido un impacto mundial, pero especialmente significativo en el propio Brasil. Yo lo que creo es esto: el pensamiento, la prédica de Francisco es extraordinariamente relevante, pero todo lo importante nace siempre de una condición particular. La condición particular se refiere a la situación de la Iglesia en América Latina, en primer lugar, en la segunda década del siglo XXI, y por el otro, la situación de Brasil, el mayor país de la región y el país de la mayor población católica del mundo. En lo que se refiere a la situación de la Iglesia en América Latina, el dato central que explica en gran parte el impacto de la visita de Francisco a Brasil en este momento es el hecho de que en los últimos 30 años 70 millones de católicos, de fieles católicos, han abandonado a la Iglesia Católica en América Latina y se han pasado a las comunidades evangélicas. La característica de estos 70 millones de católicos que han dejado de serlo es que pertenecen a los sectores sociales de menores ingresos, clase media baja, pobres, excluidos. Este fenómeno que recorre toda América Latina tiene su mayor expresión en Brasil. En Brasil, en los últimos 30 años, son 40 millones los fieles católicos que han abandonado a la Iglesia para dirigirse a las comunidades evangélicas. Estos 40 millones de fieles católicos que han dejado de serlo en Brasil son precisamente el sector de la Iglesia Católica integrado por los sectores de menores ingresos, más pobres, excluidos, usualmente vinculados a condiciones étnicas, especialmente la comunidad negra en Brasil. Por eso es que este viaje de Francisco está en relación directa con lo que constituye el programa de este papado, que es el documento de Aparecida, el documento preparado por los obispos latinoamericanos y que fue realizado en el año 2007, cuya comisión redactora estuvo encabezada por el entonces cardenal primado de la Argentina, Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita, el actual Papa Francisco. El documento de Aparecida es el documento más importante de la historia latinoamericana, de la Iglesia Católica Latinoamericana contemporánea, porque coloca el acento sobre la necesidad de que el énfasis del mensaje de la Iglesia no sea de carácter sociológico, referido a un sector que son los pobres, definidos en términos de su pertenencia a la estructura social y a su nivel de ingresos, sino que el énfasis debe colocarse en los aspectos religiosos del mensaje de la fe cristiana. Esto significa que tiene como valor fundamental la conversión de las condiciones de vida
especialmente cotidianas, de los creyentes. Este es el mensaje que ha dado Francisco en este viaje en Brasil. El énfasis lo ha colocado no sobre los aspectos sociológicos de la prédica de la Iglesia Católica, sino sobre los aspectos estrictamente religiosos. Y se ha dirigido, en este sentido, ante todo a los obispos brasileños y después ante las élites de Brasil, en el sentido de que Brasil es hoy una sociedad profundamente fragmentada en una doble dimensión: social, por un lado, vinculada a la cuestión étnica, y también desde el punto de vista regional. Brasil es una sociedad profundamente desigual y dispar. Esto en el momento en que experimenta la sociedad brasileña, en el momento actual, una profunda crisis, tanto económica como política. Es en este contexto donde el mensaje de Francisco respecto al pueblo brasileño es la necesidad de que la Iglesia actúe como puente de unidad y de integración de esta sociedad tan fragmentada y dividida que es la brasileña, por un lado, coincide con el hecho de que su prédica esta vez está concentrada en los aspectos religiosos y no sociológicos del mensaje de la Iglesia Católica en América Latina. Bien, dos preguntas. Primero, entonces una muy buena noticia. Que la gente, que estos sectores se hayan ido a otras creencias significa que necesitan seguir creyendo en algo. Por lo tanto, es más fácil atraerlo. Exacto. Y que la prioridad para ellos es el reconocimiento del aspecto religioso de su vida en las comunidades evangélicas, claro, como antes no lo eran la Iglesia Católica, y no lo encontraron. Y además encuentran un papa con un gran carisma que los llama. A ver, ¿vos crees entonces que la Grey Católica se va a incrementar el número de católicos a través del papado? Hay un protagonismo, ya es lo que está ocurriendo, la designación de Francisco Jorge Mario Bergoglio como Supremo Pontífice ha provocado una revigorización de la actividad católica en toda América Latina y también en la Argentina. El dato más importante ahora es que la prédica de Francisco y por lo tanto de la Iglesia en este papado se dirige hacia las afueras de la Iglesia Católica, en lo que él llama buscar el encuentro, el diálogo y la conversión de lo que llama las periferias existenciales, que son no solo integrada por los sectores de menores ingresos, más pobres y excluidos, sino también aquellos que se encuentran más lejos del mensaje de la fe de la Iglesia Católica, empezando por la juventud universitaria de clase media. Es en este mensaje que Francisco trae una novedad fundamental a la acción de la Iglesia Católica en América Latina. Jorge, la teología de la liberación nace con un dominico en Perú, pero tiene un gran exponente en Brasil que es el del Cámara. Benedicto XVI ya había hecho un acercamiento con la teología de la liberación, que era filomarxista, y que ponía el acento en los pobres. De alguna manera, ¿vos crees que Francisco está perfeccionando la relación? Yo creo que Francisco tiene una visión, que es el documento de Aparecida, de imprescindible lectura y examen, porque explica la lógica de la acción de este papado. Él tiene una visión extremadamente crítica de una acción de la Iglesia de carácter burocrático institucional, que incluye a expresiones de izquierda, porque se da esta paradoja que es muy reveladora. Mientras la Iglesia Católica Latinoamericana se volcó hacia los pobres, en un mensaje que incluso abarcó a expresiones de izquierda como la teología de la liberación, los pobres de la Iglesia Católica Latinoamericana la abandonaron y se volcaron a las comunidades evangélicas. Un obispo brasileño dijo hace menos de 2 años, la Iglesia Católica Latinoamericana y especialmente en Brasil optó por los pobres y luego los pobres optaron por las comunidades evangélicas. En esta paradoja se encuentra el secreto y la explicación de la novedad fundamental que trae el mensaje estrictamente religioso destinado a convertir la vida de los creyentes que trae Francisco en su reciente viaje a Brasil. La última vez que conversamos vos me decías, tenemos que esperar un mensaje de Francisco que diga, hay una iglesia peregrina que no se queda en el templo. Así significa que la palabra trasladada físicamente es. A los distintos sectores. ¿Qué es lo que hicieron en definitiva los apóstoles? Así es, salir
de las fronteras de la propia Iglesia Católica. Ir a buscar el encuentro a través del diálogo, un diálogo de carácter estrictamente religioso con el mundo de las periferias existenciales, que son los más alejados de la prédica institucional, burocrática de la Iglesia, pero que al mismo tiempo están reclamando, porque esta es la crisis del mundo moderno, un mensaje referido a la necesidad de encontrar un sentido al acontecer y a los acontecimientos humanos y a la propia vida personal. Estás hablando entonces de un Francisco que viene a hacer un cambio profundo en la Iglesia. Profundo, profundo. Porque también sus formas tienen que ver con un cambio profundo, la humildad, la sencillez, la de comportarse como un ser humano. Exactamente, exactamente. Él define la fe no como un dogma, ni como una moral, ni como una prédica constituida por mandamientos y prohibiciones, sino esencialmente como un mensaje de conversión sobre la base de una comunicación profunda de persona a persona. Bien, hoy es la persona más retuiteada en el mundo. Así es. Y además es el segundo en la cantidad de seguidores después de Obama, que tiene 35 millones, con la diferencia que Obama ya los va acumulando a medida que fue ejerciendo el poder, el presidente del primer país del mundo. Esto habla del impacto que está teniendo la Iglesia en las redes sociales y en el mundo moderno. En el mundo moderno y en los medios de comunicación, incluyendo a los propios periodistas, que en su inmensa mayoría, casi por definición, no pertenecen a las filas de la Iglesia. Es con estos sectores, que son los de la sociedad de la comunicación y de la información contemporánea, que el Papa Francisco ha encontrado un camino de diálogo de extraordinaria importancia. Bien, se va a filmar una película, la historia de un cura sobre el Papa Francisco. Esto también habla de la expectativa que ha generado. Así es. Por más que sea una película argentina, hay una expectativa mundial ya por ver qué va a contar esta película. Así es, exacto. El diálogo interreligioso que se sigue sosteniendo, ¿cómo lo debemos entender? Porque en el diálogo interreligioso hay cosas que separan a una religión de otra, pero hay una necesidad de comunicarse, de compartir la palabra. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar la Iglesia con este diálogo? Bueno, el mensaje que quiere dar Francisco respecto al diálogo interreligioso no es el de una comunicación de carácter político para ponerse de acuerdo sobre una agenda determinada de tipo sociológica o política. No es un diálogo entre las distintas religiones para ponerse de acuerdo sobre el tema de los derechos humanos o de la paz mundial. De lo que se trata, dice Francisco, como antes lo señaló Ratzinger, Benedicto XVI, es que el diálogo interreligioso es la búsqueda de la profundización en común de la fe. Por lo tanto, es un diálogo donde lo que se busca es lo que se tiene en común. Y buscar esta búsqueda en común es un camino de ascenso, no un camino ni de carácter sociológico ni político. Bien, ¿qué cambios se deben esperar dentro del Vaticano por parte de Francisco? El hecho de que Francisco sea el primer papa surgido fuera de Europa, que sea un papa latinoamericano, en el momento en que el sistema mundial pasa, el eje de la gravedad del sistema mundial pasa de los países avanzados, Estados Unidos, Europa, Japón, a los países emergentes, entre los cuales los principales son tres. Uno es China, el otro es India, el tercero es Brasil. Lo que está indicando es que este movimiento de carácter geopolítico en el que el eje de gravedad del sistema mundial ha pasado de los países avanzados a los emergentes es lo que puede denominarse el plan de la Tierra. Es la manifestación en términos geopolíticos del desarrollo del proceso histórico en el siglo XXI. La idea fundamental de la Iglesia y de la fe es que el plan de la Tierra tiene el mismo sentido y en última instancia igual significado que el plan de Dios. Por lo tanto, el hecho de que Francisco sea el primer papa no europeo es un indicio de que la Iglesia también en su tarea pastoral se dirige, coloca el centro de gravedad hacia los países emergentes, América Latina, Asia. Otro de los temas que trajo a Tucumán es hablar sobre la mirada estratégica que tiene que tener el país para desarrollarse hacia adelante. Me gustaría que hables un poco. Bueno, se trata de un libro. Sí. El título del libro es El desarrollismo del siglo XXI, que es un intento de analizar
las condiciones del desarrollo económico en la segunda década del siglo XXI, especialmente en los países emergentes y en primer lugar en los de América del Sur. Por lo tanto, la atención está centrada sobre todo en lo que se refiere a Brasil y a la Argentina, que desde el punto de vista del proceso mundial y de la economía global, Brasil y la Argentina constituyen una unidad irreversible, inescindible. Ahora, este análisis, que es el libro El desarrollismo del siglo XXI, la premisa es el análisis de la situación actual. Todo surge de una situación particular, histórica, situada en un determinado momento del proceso histórico. Lo que sucede en el proceso histórico mundial en este momento es el hecho de que el año pasado más del 80% del crecimiento de la economía mundial se debió a los países emergentes. China sola, considerada como país individual, el año pasado aportó el 56% del total del crecimiento de la economía mundial. El eje de gravedad del sistema ha pasado para siempre, en forma irreversible, de los países avanzados a los países emergentes. La cuestión es, ¿cómo crecen los países emergentes? Este giro del eje de gravedad del sistema capitalista en el siglo XXI. Ahí es lo que aparece que la razón fundamental del crecimiento económico, ante todo de China, que es el primero de los países emergentes, se debe a un aumento de la productividad de todos los factores y a un incremento del ingreso real per cápita de su población por encima de los niveles del país situado en la frontera del sistema, que son los Estados Unidos. En definitiva, el desarrollismo del siglo XXI es un análisis de lo que constituye la forma de crecimiento de los países avanzados del sistema emergente en las condiciones del sistema capitalista del siglo XXI. Vos lo que hacés hincapié en crecimiento de productividad acompañado por una redistribución. La redistribución, ante todo del ingreso, se debe a la mejora de la calificación de la fuerza de trabajo. El gran elemento de igualización del sistema capitalista contemporáneo no está en la redistribución directa del ingreso, está en la mejora de la calificación del nivel educativo, de la fuerza de trabajo y en general de la sociedad. Por lo tanto, el hecho fundamental es el siguiente. Lo más revelador del crecimiento de China es que en el 2020 China va a tener 194 millones de graduados universitarios. Ha hecho un esfuerzo sistemático para conseguir el mayor nivel de calificación de su fuerza de trabajo y de su población, especialmente de la población juvenil, que se ha realizado en la historia del mundo. La explicación fundamental del crecimiento chino no es la alta tasa de inversión, no es el aumento de las exportaciones, la explicación fundamental es el crecimiento extraordinario de la productividad por la mejora sistemática de la calificación de la fuerza de trabajo. Bueno, el desarrollo tiene un condimento cultural fundamental. Esencial. No económico. De lo contrario, distribuir dinero generar más desarrollo y no es así. Es exactamente, es así. El crecimiento económico capitalista avanzado en las condiciones del siglo XXI es un fenómeno de orden técnico, pero el secreto de la técnica, la clave de la técnica, no es técnico, sino cultural. Es cultural. Yo decía, Jorge, en programas anteriores que el peronismo tenía una deuda con el país, porque viste que esto es un país de cultura peronista, que los peronistas le debían decir a la sociedad, mire, cuando usted nace y los primeros días de vida, la primera etapa de su vida, tiene que estudiar y hacer un gran esfuerzo para obtener conocimiento y para obtener una cosmovisión de lo que es el mundo. Y después tiene que pasar al mercado laboral y hacer un gran esfuerzo por producir todo lo que puede, lo mayor que puede producir y contribuir con la sociedad. Si después de hacer estos dos esfuerzos no le alcanza, entonces recién tiene que estar el Estado ayudándolo. Porque usted es el Estado. Pero acá el mensaje es, no haga el esfuerzo educativo, no haga el esfuerzo laboral que el Estado está. Y esto nos quita productividad y que la gente incorpore sus capacidades al proceso de desarrollo de un país. Así es, exactamente. Exactamente. Entonces me parece que lo que vos planteás tiene que ver con esto, decir a la gente, ¿qué es mejorar la productividad? Yo tengo que saber cuánto soy capaz de producir, de generar para el bienestar común, y esto me va a traer bienestar común. Y esto obliga a su vez a una constante calificación y aprendizaje
de parte de los factores productivos, de la fuerza de trabajo y de la sociedad en general. Nunca se deja de estudiar y de aprender en el mundo de hoy. Bien. No solo el sistema educativo debe enseñarle al ser humano, también las empresas son elementos educativos. Así es. Todo lo que los procesos de capacitación y todo lo que son los procesos de mejora continua de su ser humano. Así como ser humano. Además, está el hecho de que los métodos indirectos de educación son cada vez más relevantes. Esto es Internet, las redes sociales, los medios de comunicación, la televisión. Estos son elementos que dan información y formación que surge ante todo de la propia experiencia individual, que es un componente de una sociedad en donde el número de protagonistas es cada vez mayor, la intensidad de las comunicaciones es cada vez mayor también, y el resultado es que esta es una sociedad que tiene un grado de innovación como nunca se ha alcanzado antes en la historia. Vamos hacia un sistema que es, por un lado, hipercompetitivo, y por el otro lado está extraordinariamente interconectado. Esto es el mundo de hoy que le ofrece a todos los países, en primer lugar los de América del Sur, las mayores posibilidades de crecimiento económico que han tenido en toda su historia. Para terminar, vos decís que el eje económico mundial se ha corrido a los países emergentes, que son los que explican el 80% del crecimiento del Producto Bruto Interno. Así es. Cuando se recuperen las economías centrales, ¿este eje no va a cambiar según tu análisis? No, porque lo que está ocurriendo es que los países emergentes, encabezados por China, se están desacelerando en su crecimiento económico. Pero en realidad esta desaceleración es una nueva forma de acumulación, una nueva forma de crecimiento. Lo que está creciendo es esencialmente la demanda doméstica encabezada por el consumo individual. Por lo tanto, lo que está aumentando es el nivel de calificación y el número de protagonistas de ese proceso económico. Lo que hay que tomar en cuenta es el hecho de que en China, en los próximos 20 años, no solo va a haber una clase media con niveles de ingreso equiparables a los del sur de Europa y que va a estar en un número de más de 750 millones de personas, sino que en gran parte de esos 750 millones de personas se han convertido en empresarios con actividades autónomas crecientemente vinculados al sistema mundial a través de Internet y las redes sociales. Bien, por eso es muy importante cuando uno ve el número de estudiantes orientales que hay en las universidades de Estados Unidos y cuántos latinoamericanos. Nuestro número es infinitamente menor a lo de ellos. Esto nos está diciendo algo. Está diciendo, van a buscar está diciendo lo esencial. Claro. Está diciendo lo esencial. En Estados Unidos hay 190.000 graduados universitarios chinos buscando posgrados en las principales universidades del país. Y hay 350.000 graduados universitarios chinos fuera de China, especialmente en Europa o en Australia, buscando grados universitarios o posgrados precisamente en los centros de conocimiento moderno. El dato más importante a tomar en cuenta en respecto al crecimiento chino no es el aumento del Producto Bruto Interno. El hecho fundamental es que China, que tiene 1.340 millones de habitantes, tiene 600 millones de usuarios de Internet. Esto es, tiene tantos usuarios de Internet como el doble de la población de Estados Unidos. Dentro de estos 600 millones de usuarios de Internet, se estiman que los bloggers, esto es los que mantienen un diálogo interactivo con el sistema en su conjunto y con el mundo entero, son más de 300 millones ya en el momento actual. Esto a su vez lo que indica es que como pertenecer al mundo de los usuarios de Internet es al mismo tiempo disponer de conocimientos elementales, pero sólidos, del idioma inglés. El idioma inglés e informática se transforman en dos códigos de acceso al sistema mundial. Hoy la población de China que lee, escribe y habla algo parecido al inglés es aproximadamente la misma que la población norteamericana. Qué bárbaro, qué dato fabuloso. Jorge, muchas gracias. Por favor, un gusto. Bueno, un programa con mucha información, mucha opinión, mucho análisis. No resta más nada para aclarar, simplemente bueno, lo de Jorge Castro, imperdible para saber cómo está el mundo y dónde estamos parados, ¿no? Y cómo debemos enfrentar este nuevo mundo. Y sobre el Papa Francisco, se va a hablar mucho sobre Francisco, sobre su papado, no va a pasar desapercibido. Obviamente, todas las acciones del Papa van a ser reflejadas por todos los países
del mundo, por todos los medios de los países del mundo. ¿Por qué? Porque ha significado un fenómeno político, social, cultural y religioso extraordinario. Desde lo político ha cambiado la mirada sobre cómo un líder debe ejercer el poder. De lo religioso hay una explosión de la fe católica, fíjense lo que pasó en Brasil. Desde lo cultural establece pautas de comportamiento que tienen rango internacional y aceptación internacional y son incuestionables. Desde el punto de vista social, el Papa pone la atención sobre los excluidos, quiere un mundo más justo, pone la Iglesia a la cabeza de este movimiento y los países no van a poder desentenderse de este proceso que busca iniciar el Papa Francisco. Hasta el próximo miércoles.